Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y estamos estudiando el prefacio de la ley de mediunidades. Y vamos en la página 139 del espiritismo en su asiento. Entonces yo voy a repetir, aquí voy a leer nuevamente la última parte del video pasado. Porque todo esto que estamos estudiando es muy importante. Dice así: la psiquis se pretende estudiarla en la materia separada a la del alma por los materialistas y la ciencia médica, para lo cual esta ciencia se ha dogmatizado, pero la psiquis es propiedad exclusiva del alma cuando el espíritu la ha dominado y le puede comunicar sus facultades y potencia, o lo que toda mediunidad indica, progreso del espíritu, aunque sea en el mal, pues no quita a un espíritu ser malo para ser sabio en conocimientos, pero estos están obstinados por falta de amor y por consiguiente odian el principio del bien y son prevaricadores porque sabe que no serán destruidos o aniquilados. Y como están muy materializados por la concupiscencia y aman la supremacía porque son orgullosos de su sabiduría. Es por esto que obran todo lo que les viene en gana, porque saben, como dije, que no serán destruidos. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, uno de los males que ha dominado en este plano tierra, ¿sí? El orgullo, el supremático, bueno, porque la verdad que si no tenemos nobleza no podemos hacer nada bueno. Pero todos estos hermanos que acabamos de leer aquí, sí, del orgullo, de la supremacía, de todo lo que no acatan la ley de amor porque son orgullosos, ellos creen que porque un espíritu X es atrasado, lo odian, lo desprecian, o por muchas causas, ¿cierto? Entonces ellos salen perdiendo, son orgullosos y se sienten felices de ser sabios, pero al mismo tiempo ellos salen perdiendo mucho porque fijémonos, amados hermanos, que fueron expulsados de la tierra y ahora les va a costar mucho trabajo volver a la tierra, porque hasta que no vuelvan a ser juzgados no pueden regresar. Entonces, eso es un camino muy duro. Y entonces aquí vemos, sí, el descalabro que hubo, pero es que uno mismo se busca las cosas. La ley se nos dio para todos y todos con amor debemos de acatarla. Bueno, sigo leyendo. Pero así fueron los desterrados que echó la justicia a la que echó la justicia a la tierra y arrastraron algunos millones de la grey que les seguía en Neptuno.
que eran muy sabios, pero supremáticos y como decían, sabían el secreto de la unidad, pero en la supremacía eran grandes materialistas y no acataron el principio de unidad que se estableció en Neptuno con el juicio final, como ahora en la Tierra. Entonces el maestro hace esa comparación de los hermanos neptunianos, ¿sí? Y como ya fuimos juzgados, ¿sí? Entonces algunos hermanos de los de Neptuno pueden volver a Neptuno. Unos se habrán ido, otros se habrán quedado, pero en fin, así fue la situación, la misma situación por la que están pasando los hermanos que fueron expulsados de la tierra. Pero en el caso de los neptunianos, pues no fue tan largo el tiempo, ¿cierto? Pero en otros casos no se sabe si sea más largo o más corto, porque los mundos tienen son diferentes, ¿sí? En unos es más años, en otros menos, más largos los años, en otros más cortos. Y bueno, entonces, vuelvo. Y no eran, y no eran los consumidores de crímenes religiosos, sino simplemente supremáticos por la materia y fueron expulsados y echados a la tierra, donde se vieron entre religiones que no tenían donde venían y estas religiones eran 1000 veces más supremáticas que ellos habían sido y lloraron desde el primer momento su error. Entonces, aquí tenemos un estudio bastante grande porque nosotros ya sabemos que nosotros los primitivos, aquí el maestro habla muy clarito que los neptunianos no eran supermáticos, orgullosos, pero no habían hecho crímenes como los primitivos de acá, porque acá sí fue terrible. Entonces les irá más duro, porque imagínense con todos los crímenes que hicieron los sacerdotes en las religiones antiguas, ¿sí? Cuando llegó Adán y Eva, que encontraron el caos más terrible de la vida. Y que afortunadamente, pues la ley divina tiene todo organizado, ¿sí? Y enviaron a los misioneros para sacarnos de aquel marasmo en que vivíamos, de aquella situación tan tremenda. Entonces, ya entendemos por ahí de que los neptunianos eran orgullosos, sí, supremáticos, pero no eran asesinos. En cambio, cuando llegaron acá, sí eran asesinos los primitivos, ¿sí? Bueno, pero traían la gran potencia de la sabiduría y clamaron pronto al Padre. Y se descubrió brillante la Trinidad en ellos, por lo que sus espíritus comunicaron a sus cuerpos la psiquis de sus facultades con las que dominaron a su materia
y a la raza primitiva en toda la tierra. Vea, que las facultades, ¿para cuánto sirven? Para educar a otros y todo. Hasta quedar el muy reducido número que no cede en sus aberraciones y son expulsados, teniendo que ser en los mundos donde sus destinados lo que la raza adámica en la tierra. La salvación de los primitivos, después de haberlos hecho progresar en las artes y las ciencias y descubrir sus moradas. Y descubrir sus moradores, la Trinidad de su ser. En su descubrimiento se encontrarán dominadores de las fuerzas materiales porque habrán desarrollado la psiquis que el espíritu comunica a sus almas. Entonces mire cuánto nos lleva a nosotros, cuánto trabajo del espíritu para llegar a tener esa potencia de dominar la materia, de educarla, ¿sí? Habiendo educado sus instintos y habiendo sabido manejar todo aquello que nos conlleva a muchas locuras. Y aquí habla el maestro de que no todos los neptunianos se redimieron, no todos llegaron al punto de dejar sus hábitos, porque es que yo también pienso que los hábitos que hemos adquirido son muy fuertes y cuesta tirarlos. Por eso es el trabajo y la lucha en los mundos, sí, para que el espíritu llegue a descubrir lo que tiene que descubrir de su propio ser, porque para eso hemos sido individualizados del Padre. Y realmente pues son muy duras las luchas. Sigamos la lectura, amados hermanos. La psiquis procede de la sabiduría del espíritu. Y como la sabiduría lo pone en relación con el centro de su procedencia, con esta luz y fuerza entra en la comunión de los espíritus de progreso. Comprende los efectos que originan las causas y obran según sus inclinaciones, que serán buenas si descubrió por el trabajo el centro y potencia, u obrará mal si la sabiduría la tomó de otros espíritus de progreso que le enseñaron continuamente para llevarlo a la luz, pero que él, aferrado a la concupiscencia, toma aquellas enseñanzas para volver las armas contra la bondad y humildad de los misioneros y moralistas. Esto es lo que ha pasado con los supremáticos de las religiones y los parásitos. Entonces aquí tenemos un estudio bastante grande, ¿sí? Que realmente nosotros
en lo que vemos aquí en nuestro plano tierra. Y vemos que la mayoría, hoy en día, la mayoría de los pastores no trabajan, viven del diezmo. La mayoría de los sacerdotes tampoco trabajan, viven de lo que les da el pueblo. Aunque hay muchos sacerdotes que sí trabajan por bien del pueblo, ¿sí? Se dedican a hacer favores, como se dice. Se dedican a darse en cuenta de las necesidades que tiene su pueblo a donde están. Pero son contados. Entonces, realmente es algo tremendo que se está pasando ahora, no solamente con los sacerdotes, sino también hay mucho, por lo menos en los gobiernos, hay mucha gente que no trabaja, pero que tienen un sueldo, ¿sí? Porque ellos son los que se llaman mm, empleos de corbata, pero que realmente pues eso ha existido y entre más días más porque no hay trabajo, no hay de todo. Todo se va mermando, todo se va volviendo costoso, pero bueno, así que uno tiene que hacer el deber de trabajar. Si yo me como un pan así como dicen que sea con el sudor de mi frente, ¿cierto? Porque la ley no perdona. Entonces, de tal manera pues que todo esto conlleva a que nosotros entendamos, podamos entender y comprender que el bien es para nosotros, ¿sí? Tenemos que ser muy cautos, muy trabajadores y muy de todo, porque realmente aquí, bueno, nosotros ya fuimos juzgados y estamos sentenciados, sí, a pesar ya fuimos juzgados, pero realmente estamos sentenciados porque la sentencia quedó así, en el juicio de mayoría. Pero entonces nosotros vamos comprendiendo que el maestro dice que las sentencias están a la orden del día, los despachos están a la orden del día. Entonces un hermano que no va cumpliendo con la ley de amor, con el nuevo código, lo van sacando. Y estos hermanos son los usurpadores. Otra cosa que yo he analizado. Resulta que también aparte de muchas cosas están los prestamistas, como los bancos, ¿cierto? Los bancos son el opio del pueblo. Los prestamistas también, porque los prestamistas cobran intereses muy altos y tampoco favorecen al pueblo. Entonces ellos también tienen problemas, van a tener problemas por eso, porque en la ley divina es prohibido el cobro de los intereses, ¿cierto? Porque está en la ley humana y una persona puede hacer muchas cosas, pero que la ley divina las prohíbe. Entonces nosotros tenemos que andar como muy pianito en ese sentido, porque realmente todo se nos devuelve. Y somos nosotros mismos los que buscamos los problemas y bueno, en fin, porque a mí no me va a llegar un problema si yo no causo un problema, no me va a llegar, ¿sí? Pero de todas maneras encontramos muchas cosas, muchas desavenencias. Y aquí como estamos, como vuelvo a decir, estamos sentenciados, entonces nos toca andar pianito. Porque realmente, bueno, son muchas las cosas.
Seguimos. La primer facultad que el hombre descubre es el magnetismo animal, pero no la puede descubrir con conciencia hasta que el espíritu es sabio, aunque sea malo. No hay una contradicción de ser sabio y malo, porque el espíritu aprende y no olvida. Y como siempre se les está enseñando por los espíritus de luz y progreso, porque estos saben que tarde o temprano los malos caerán de su burro. Mientras no caen, obran con más refinamiento y aún con odio contra quienes les quieren no arrebatar la supremacía, sino anular la supremacía, y de aquí las hecatombes que la tierra ha presenciado. Es que son prevaricadores, porque emplean las armas de principios que los espíritus de luz les entregan. Entonces vemos aquí, amados hermanos, todas las catástrofes que han sucedido aquí en la tierra. Todo lo que implica a un misionero. ¿Sí? Aquí en esta parte que acabo de leer, tenemos mucho para estudiar. Tenemos la historia de Giordano Bruno, la historia de Antulio, la historia de Sócrates, la vida de Jesús, cuando Jesús, porque pues en esas existencias fueron terribles, lo que fue la de Antulio y la de Jesús fueron terribles. Más terrible la existencia de Jesús, porque ahí lo llevaron, lo crucificaron y lo maltrataron, mientras que cuando fue, ay se me olvidó, en Grecia le dieron la cicuta y desencarnó rápido, ¿cierto? Pero en la existencia de Jesús, ¿cómo le tocó de sufrir? Pero estos hermanos que hacen todo eso, pues ahí les van acumulando una cantidad de cosas que, amados hermanos, a uno les duele. Yo hay veces que me pongo a mirar los videos y veo hermanos encarnados en unas situaciones tan terribles. ¿Sí? Es posible que esos hermanos están ahí en esas condiciones así, pero será porque han quedado para la comuna y la ley les permite encarnar en esas condiciones tan crueles, Padre mío. Pero es que uno mismo se busca las cosas. Entonces aquellos hermanos estarán sufriendo horriblemente o estarán tranquilos sabiendo que están pagando una deuda. Es mucho las atrocidades que nosotros vemos, ¿sí? Lógicamente que hoy por hoy, como hay tanta distorsión en internet, ¿verdad? A veces que realmente uno no sabe cuál es la verdad. Si estamos viendo un video de la vida real o superficialmente, ¿sí? Entonces, de todas maneras, es muy duro, amados hermanos, porque
poniendo en orden las cosas y hasta las existencias son tremendamente tremendas, con cuerpos desfigurados, bueno, en fin. Solamente ellos y nuestra santa ley de amor sabrá por qué vinieron estos hermanos en esas condiciones. ¿Cierto? Pero yo le pido verdaderamente y siempre, yo sé que nuestro Padre nos ama a todos por igual y eso le da a uno un consuelo porque uno sabe que ese hermano no está desamparado. Está ahí en esas condiciones, pero que el amor del Padre está ahí, porque ahí en ese cuerpo, en esos cuerpos, están espíritus, hijos del Creador del universo. Entonces, eso es lo único que a uno le tranquiliza por saber que nuestro Padre los ama. Pero que como hemos sido desobedientes, pues estamos pagando una travesura que hicimos en esas condiciones. Bueno, amados hermanos, aquí terminamos el estudio de hoy de este capítulo que es tan supremamente fuerte, ¿sí? Y vale la pena que tengamos en cuenta que nos lleva muchos siglos, para nosotros poder ser conscientes y llevar a nuestra alma la psiquis, ¿sí? Porque si el espíritu no trabaja, no maneja durante muchos siglos, ¿sí? Su fuerza, su potencia, no podrá nunca pasarle la psiquis al alma. Porque en el alma es donde está la psiquis y lógicamente que como el maestro dice que por lo menos en la ley de mediunidades, ¿sí? Toda la fuerza y la potencia que el espíritu debe tener en el momento de la posesión debe desdoblarse y el espíritu tiene esa fuerza psíquica para poder hacerlo y mirar qué hay a su alrededor. Eso es toda una ciencia. Las facultades son todas una ciencia. Y el hermano que posee facultades, pues ha desarrollado todo aquello sin lo cual no pudiera ser medio. Eso es algo muy hermoso, amados hermanos, pero muy duro en estos tiempos en que estamos. Para un medio tiene que ser muy dura la situación porque realmente hay muchos contrarios, ¿sí? Y bueno, pues al fin y al cabo sus guías y protectores les están ayudando en ese momento y toda la fuerza magnética que reciben ellos para poder hacer estos trabajos de mediunidad. Muchísimas gracias, amados hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y realmente me encanta estar con todos ustedes, amados hermanos. Felicidades, muchas gracias.